En el marco del primer Congreso Luz, Conciencia y Bienestar, hemos invitado a una serie de ponentes, una serie de mentes privilegiadas, una serie de investigadores, personas que hemos considerado las idóneas para presentar su trayectoria y sus deducciones. Y una de las personas en las que pensamos desde el principio es Nicolás Olea. Nicolás Olea es catedrático de Medicina de la Universidad de Granada y es probablemente uno de los expertos más importantes que hay en España en salud epidemiológica. Muy buenas, Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, aquí deseando comentar contigo varias cosas. Si entendemos la salud y si observamos la salud, tenemos que hacer una mirada y un barrido con nuestra mirada acerca de las últimas décadas, porque si un síntoma se manifiesta, hay que buscar cómo se ha manifestado y cuál es el origen. Cuando hablamos de químicos, tendremos que buscar en la sociedad cuándo irrumpieron los químicos en nuestra vida y en nuestros alimentos y en nuestra cotidianidad. Así es. ¿Y dónde sugerirías tú irnos como el origen de todo? Pues depende de los países, ¿no? Pero en un país mediterráneo como España, del sur de Europa, que sabes que vamos siempre un poco a la zaga de otros, probablemente sean los años 50, 60 cuando empieza la gran revolución de la química en todas sus aplicaciones. Y nos referimos a la química no solamente farmacológica y el buen uso de los productos químicos, sino al empleo de pesticidas en la producción agrícola, fertilizantes, la aparición después de las fibras sintéticas, del plástico, todo muy interesante para nosotros, derivados del petróleo. A la gente le cuesta entender que nuestra camisa, el bote, la botella de PET y un fármaco y un pesticida tienen el mismo origen, la gran revolución del petróleo y la aparición de los combustibles fósiles y sus aplicaciones no como combustibles, sino como forma de la química fina. Pues si todo eso ocurre desde los años 20 del siglo pasado, es decir, hace 100 años, no más de 100 años, en España pues podemos considerar que los años 60 son el gran comienzo. Fundamentalmente lo conocemos muy bien por el uso de productos en la agricultura, ¿no? Para combatir las grandes plagas, pues aparece el famoso DDT, que todo el mundo recuerda como un pesticida histórico que está hasta cerca de los años 80 y que tiene un uso pues muy importante. El lindano, y como he comentado en más de una ocasión, con algunas reliquias todavía en Porriño, Pontevedra, o en Baracaldo, Bilbao, o en Sabiñánigo, Huesca, donde se producía ese pesticida para su uso en toda la nación y para exportación, y que ahí queda todavía el residuo en los focos de producción, ¿no? ¿Cómo se manifiestan esas ciudades que acabas de nombrar? Porque claro, el trabajo que tú realizas es un trabajo también estadístico, en donde los números te hablan y te señalan determinados puntos y determinadas realidades muy interesante, de una forma muy objetiva. Así es. Hay una forma de la epidemiología, que es el estudio de las poblaciones, que tiene una característica que es los estudios que se llaman casi despectivamente ecológicos. Es donde es posible asociar en un mismo marco temporal y espacial dos observaciones. Por ejemplo, los usos de pesticidas en determinadas áreas y la incidencia de cáncer en esa misma área. No estudias personas, sino dos fenómenos que coinciden en el tiempo y en el espacio. Nunca son suficientes para probar la causalidad, pero son muy orientativos, dan pistas de qué puedes estudiar. Y esos estudios tienen mucha vigencia. El Centro Nacional de Epidemiología ha hecho durante muchos años, y Gonzalo López Avente, que ya se jubiló, trabajos de ese tipo que sugieren en algunas ocasiones muy buenas hipótesis, qué es lo que hay que investigar. Desafortunadamente hay un problema. Imagínate que alguno de estos focos de pesticidas se relaciona con cáncer. Cáncer es una enfermedad que tiene unas ventajas y unos inconvenientes. Tiene una ventaja, su claro diagnóstico.
¿de acuerdo? No hay duda. Si te han diagnosticado de cáncer, es cáncer. Lo ha certificado un notario, el anatomopatólogo. Y no se confunde con ningún otro. No es se inconfundible, es cáncer. Es cáncer, el diagnóstico es de certeza. Esa es la ventaja, no hay dudas como en otros diagnósticos, imagínate la enfermedad neurológica, pero tiene una gran desventaja, que es muy frecuente y que lleva mucho tiempo de evolución. Como digo, coger cáncer lleva mucho tiempo. En la evolución, la historia natural del cáncer puede ser de 10, 15 años. Las causas que provocaron ese comienzo pueden anteceder otros 5 años. Es decir, hay toda una vida para que al final se manifieste la enfermedad clínica en forma de cáncer. Ese tiempo, el tiempo va en contra de la asociación de causalidad, de la demostración de la causa y el efecto, y además cáncer es muy frecuente. Yo creo que le explico a los alumnos de cuarto, que es donde doy clase, de cuarto de medicina, cuando empezamos ya con la estadística del cáncer, digo, a ver, 1 de cada 3 españoles, machos, que llegue a los 72 años, habrá tenido cáncer. Esa es la estadística española. 1 de cada 3, el 33% de los hombres. Y 1 de cada 4 mujeres, el 25% de las mujeres. Cuando se explican esos datos, la gente se da cuenta de que es una enfermedad muy frecuente. Ahí se considera, pues claro, cáncer de piel, cáncer de esófago, cáncer de tubo digestivo, cáncer de colon, cáncer de mama, todas las formas de cáncer. Algunos de ellos, algunas de esas formas de cáncer, me gusta que oigas esto, las más frecuentes se originan en tejidos en contacto con el exterior, en la piel en contacto con el sol, en el tubo digestivo completo en contacto con las toneladas de alimentos que tú vas a procesar en tu vida, en la vejiga, en todo aquello que vas a eliminar en orina, y no te digo ya el árbol respiratorio, que está en contacto con todo lo que vas, las millones de litros de aire que vas a procesar en tu proceso de respiración. Es decir, los tumores más frecuentes tienen siempre origen en tejidos muy vinculados al exterior, aunque sea el tubo digestivo, pero me refiero al contacto con elementos exteriores. Y eso es una primera observación que empieza a hablarnos, empieza a darnos pistas. Absolutamente, empieza a darnos pistas. Y entonces empieza a ver si hay diferencias regionales, por ejemplo en la península ibérica, de distribución de cáncer, y por supuesto que las hay. A ver, las diferencias regionales en España de cáncer son muy llamativas. Para cáncer gástrico, gana por goleada la cuenca del Duero, ¿de acuerdo? Lo que llamamos Castilla la Vieja, Castilla y León. Cáncer de pulmón, gana por goleada el suroeste español, Huelva, Cádiz, Sevilla y algo de Badajoz, ¿de acuerdo? Es decir, las distribuciones de mortalidad, de incidencia y mortalidad por cáncer en España son muy llamativas. ¿Tú crees que hay mucha diferencia genética entre un vallisoletano y un alicantino? Pues su probabilidad de tener cáncer de gástrico es tremendamente distinta. Entonces, nos indica que si genéticamente, después de tantos años cruzándonos, somos muy parecidos, habrá además causas ambientales, en el sentido más amplio, alimentarias, de exposición y de hábitos, y eso es lo que tenemos que observar. ¿Cuáles son esos puntos calientes de producción industrial, de cercanía a una incineradora, de cercanía a una central nuclear, o de costumbres? O de costumbre. Imagínate, me das la palabra, ¿no? Porque costumbre, la gran sospecha de cáncer gástrico en Castilla la Vieja es el consumo de ahumados, de la costumbre de que la cecina, productos derivados de la carne que se conservan en lugar de, como en otras regiones de España, con sal y frío, allí se conservan después de darle el pase por la chimenea, ¿no? Los ahumados son como uno de los grandes sospechas para ese aumento de una enfermedad. Y eso es clarísimo. Eso no es demasiado conocido por la población.
esas diferencias, no tienen conciencia. A pesar de que la prensa nacional, cada vez que el Instituto Nacional de Epidemiología saca los datos, muestra los planos, los mapas, y son muy llamativos, y la gente pregunta por qué esas diferencias de probabilidad de incidencia y de mortalidad dependiendo de las zonas. Te voy a contar una cosa muy interesante. Para un país como España, que es un sistema sanitario muy uniforme y público y que cubre el 90% de la población, no es achacable a la calidad del tratamiento, porque la incidencia y la mortalidad sí podría ser una consecuencia de un mal tratamiento o de un mal sistema sanitario. Por ejemplo, pero el sistema sanitario es homogéneo. Así es. Entonces, cuando comparas países sí puedes encontrarte, ¿no? Que a lo mejor comparas África con Europa y no solamente la incidencia es diferente, sino que muchas veces las mortalidades son mayores porque los sistemas de prevención no son, o de diagnóstico temprano, de prevención secundaria, no son más apropiados. Pero para España esas diferencias regionales son muy interesantes. Y lo mismo las diferencias y las tendencias temporales. Una cifra que hay que manejar y que tenemos que saber es que la incidencia de cáncer crece en España al 2,7% anual, casi el 3% anual. No hay menos cáncer, hay más cáncer. Y no todo es debido a que somos una población más añosa, porque se podría justificar de que como tenemos más años, tenemos más probabilidad de tener enfermedades de gente mayor. Pero los propios datos niegan esa hipótesis. Absolutamente. Por ejemplo, en mama hay claramente dos picos de incidencia de cáncer. Hay uno, el clásico, un cáncer de mama posmenopáusico en mujeres de más de 50 años, que ha sido siempre el pico mayor, pero también hay un pico de incidencia de cáncer premenopáusico en torno a los 35-40 años que no conocíamos antes, ¿no? Y al investigador los datos le vuelven a dar una pista. ¿Qué está ocurriendo aquí? Porque esta población de mujer premenopáusica está sufriendo cáncer cuando antes no lo sufría. Así es. Hay que ver si hay factores, tú lo has dicho muy bien, cambio de hábitos y de exposiciones que están llevando a ese cambio en los patrones de enfermedad. Y eso es muy orientativo, porque empieza a darte la idea. Fíjate que nosotros hablamos en el término de exposiciones como con qué te relacionas. Y con qué te relacionas, alguien podría pensar que la exposición es la contaminación atmosférica, pero también es la exposición de tu tubo digestivo a los componentes de tu alimentación. Y los componentes de tu alimentación son los pesticidas y los fertilizantes, pero también son los plásticos en los que te lo han vendido, ¿de acuerdo? La comida, o la forma de cocinarlo, o la comida rápida, o el superempaquetado. Es decir, hay tantos cambios en los hábitos de exposiciones, uno de ellos que nos tiene con la boca abierta, el uso de cosméticos, ¿no? Cosméticos, está claro que significa una exposición humana muy llamativa. Una mujer española, y no es la que más exposición tiene de todas las europeas, utiliza del orden de 14 productos de cuidado personal y cosméticos al día, con una composición media de 32 componentes por producto. Multiplica 14 por 32. Eso es una bomba. E inadvertido, insensible. Y empieza a sumar, imagínate, gel de ducha, champú, pasta de dientes, jabón. Y eso que podemos utilizarlo tanto los hombres como las mujeres. Pero los básicos. Las mujeres además en el maquillaje, rímel, sombra de ojos. Pintura de labios, sombra de ojos, crema facial. Que eligen por el aspecto que les proporciona, pero no por los componentes. Sí, con la absoluta convicción de que si está autorizado es bueno, porque eso es lo que nos han enseñado. La creencia. Sí, si está autorizado es bueno. Y uno asiste, tú lo has visto, ¿no?, a los mensajes continuos de, por ejemplo, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que ya se ha convertido en un habitual, que al menos una vez en la semana le da el saque a un producto. Y dice, ojo, se retira de la producción y de los usos aditivos alimentarios el producto tal por la sospecha de no ser inocuo. Es decir, que vamos asistiendo de forma llamativa a la prohibición de pesticidas, diacinón, clorpirifos, metamidofos, en los últimos años, que van cayendo uno detrás de otro,
y a la supresión de componentes en los cosméticos. Ahora estamos todos pendientes de qué va a pasar con el mayor de los filtros ultravioleta, la benzofenona, que estamos todos indicando que se debe de eliminar por su efecto hormonal. Y nos la llevamos poniendo. En la crema, entiendo, en los últimos 45 años. Sin saber lo que nos poníamos. Nosotros sí lo sabíamos. Bueno, vosotros sí, nosotros lo sabíamos y decíamos, no sigas abusando, no sigas por ese camino. Este producto es hormonalmente activo. Este producto interfiere en las hormonas de los animalitos y de las personas. No sigas formulándolo. Y necesitan tal grado de evidencia de daño, ¿de acuerdo? Porque el sistema es muy perverso, ¿de acuerdo? El sistema está basado en la demostración del daño. Cuando demuestras el daño, tomas medidas precautorias tarde, porque empiezas a prohibir productos. Dices, pero si lo has prohibido porque estás convencido del daño, tendrías que haberte anticipado para ver qué nivel de evidencia de efecto, ¿de acuerdo?, de efecto adverso, era suficiente para prohibirlo. Ese proceso es tremendamente, trágicamente lento. Entre que nosotros publicamos que ese producto puede interferir con un sistema hasta que definitivamente se actúa sobre él, pueden pasar años. El caso del bisfenol A, ¿de acuerdo? Hemos hablado muchas veces. El bisfenol A es un componente del plástico. En el año 1936, cuando nosotros estábamos pegando los tiros, un inglés publicó que el bisfenol A era un compuesto estrogénico, ¿de acuerdo? Era estrogénico y era muy interesante para desarrollar fármacos que tuvieran medicinas, actividad estrogénica utilizando bisfenol A o alguno de sus compañeros. Se eligió al dietiletilvestrol. El bisfenol A quedó ahí abandonado porque era menos potente. En los años 60 se convierte en la estrella del plástico, porque polimeriza muy bien, se produce muy barato a partir del petróleo y polimeriza muy bien y hace los dos grandes plásticos, el policarbonato y las resinas epoxi. Tus gafas son de policarbonato, ¿de acuerdo? Tus gafas bifocales, irrompibles, ligeras, son de plástico policarbonato derivados del bisfenol A. ¿De acuerdo? Que lo sepas. Sí, sí, sí. Es importante saberlo porque yo creo que es... Sí, nadie va a decir, ni nosotros se nos ha ocurrido decir, que llevar unas gafas te va a estrogenizar la nariz. Nada. ¿De acuerdo? Pero ese mismo policarbonato ha sido desde los años 70 hasta el 30 de junio del 2011 el material con que se han hecho los biberones esterilizables con los que hemos alimentado a nuestros niños. Es decir, hemos cogido un plástico policarbonato, lo hemos servido durante media hora porque queríamos que fuera estéril, eso en nuestra casa, vacío. La olla se ha llenado de un polvo blanco, que yo decía, mira la cal, ahora no, ahora digo, mira el bisfenol A. Y ese bisfenol A o ese policarbonato le hemos echado los polvos y el agua caliente y le hemos dado 4 tomas al niño diaria. Y nosotros publicamos, eso es una actitud de riesgo. Le estás dando bisfenol A los niños y el bisfenol A es un estrógeno. Los niños no tienen por qué tomar eso en la comida. 30 de junio del 2011 se prohíbe terminantemente los biberones de policarbonato de plástico en la Unión Europea. Y cuando se prohíbe, le decimos, a ver, ¿por qué lo has prohibido? Porque usted me ha dicho que es estrógeno. Entonces, si es estrógeno, se habrá derivado un daño. ¿Me ayudarás a identificar quién se ha jodido? Nada. Es la política de pelillos a la mar. El día que se prohíbe algo, buscamos un sustituto. Pero la responsabilidad del daño producido tendrá que recaer en alguien. En el productor, en el comercializador o en la administración, porque yo te dije que era estrogénico en el 1936, no en el suplemento del País, sino en la revista Nature. Ya está bien, ¿no? Que me tengas que prohibir eso en el año 2011 y entonces cae en el 2011 para los biberones de policarbonato, fuera. En el 2018 para cualquier recipiente de comida infantil que tenga un recubrimiento interior con una resina epoxi.
en el año 2020 en los tickets de caja que son de bisfenol A, los tickets térmicos. Y se prometen para el diciembre del 22, para diciembre del 22, su eliminación definitiva de todos los productos en contacto con los alimentos. Dices, tío, que lo tienes en el mercado desde el año 60, que son 62 años exponiéndote a bisfenol A, que sabes desde 1936 que es un estrógeno. Y todo eso con una negociación, un tira y afloja, parece imprescindible. ¿Cómo va a ser imprescindible? No es imprescindible de ninguna manera. Hay alternativas mucho menos peligrosas. Lo que tienes que ser es mucho más consecuente con el conocimiento y con la ciencia y tomar tus decisiones basadas en la precaución, anticiparte al daño. El principio de precaución es anticipativo. Si tienes que esperarte a la demostración del daño, ya no tiene interés. Tiene que ser anticipativo cuando viendo que ese mecanismo de acción y que esa exposición en determinados momentos de la vida es crítica y puede traer consecuencias duras. Y dices tú, ¿qué consecuencias? A ver, ¿te parece bien exponer a un feto macho a un estrógeno durante la fase embrionaria? Porque a mí me parece una locura. ¿O la fase fetal? ¿O la primera infancia? ¿Quieres que te diga cómo va calidad seminal en los españoles? Mal. ¿Quieres que te diga cómo va cáncer de próstata? Mal. ¿Quieres que te diga cómo va déficit de atención y hiperactividad? Mal. ¿Quieres que te diga cómo va obesidad? Mal. Todo eso son enfermedades de causa hormonal. Muchas veces con exposiciones tempranas en la infancia. No me digas ahora que tienes más argumentos para mantener el compuesto en el mercado. Los únicos argumentos para mantenerlo son económicos. Pero si fuera de salud pública, el daño que has producido. Afortunadamente ya hemos hecho el análisis, ya se ha publicado en las mejores revistas. ¿Cuánto cuesta un 3% de diabetes, un 2% de infertilidad o un 5% de cáncer de mama? ¿Cuánto cuesta? Millones, billones de euros. Billones de euros. Por tanto, a las instituciones lo que gane o deje de ganar una empresa concreta no le debería de importar. Absolutamente. Porque el gasto para ellos va a ser enorme. Billones, porque son enfermedades comunes, porque es la obesidad. Ya hay un plan de la obesidad, no sé si lo conoce, ¿no? Está el Plan Nacional de la Obesidad, se presentó este año 22, tiene que implementarse, estamos preocupados. ¿Se ha implementado este año? O sea, está en sí, están por ahí las diapositivas ya están hechas, y los folletos. Sí, se todo, está preparando el lanzamiento de un plan nacional contra la obesidad, vale. La obesidad infantil y la obesidad del adulto, y se valora cuánto es la incidencia, cómo está afectando, cuál es el sobrepeso, cuáles son las previsiones si seguimos lo mismo para el 2030 y para el 2050, todo. El ejemplo de países que no lo han hecho y el problema tan enorme como Estados Unidos y el problema sanitario que supone, porque obesidad es un enorme problema sanitario. Obesidad es la base de diabetes, la obesidad es la base del síndrome metabólico, es la base del infarto, es la base de la enfermedad cardiovascular, es la base del cáncer de mama, es la base, ese mal metabolismo de cientos de enfermedades. Cualquier acción preventiva en obesidad es más que bienvenida, porque es un ahorro enorme en enfermedad de la población. Y entonces dice, bueno, vamos a implementarlo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues las campañas de ejercicio físico, ¿vale? Y la gente va a sacar dinero, porque van a aparecer todos estos que te vendan el equipamiento, ¿no? ¿De acuerdo? Y el otro que te venda el gimnasio, si no se trata de que no haya negocio, sino de favorecer la salud. Pero nosotros estamos en el lado oscuro, como digo yo. Nosotros estamos en el lado oscuro porque lo que decimos es que hay componentes en tu dieta. Primero, tu dieta es mala, está desequilibrada, y hay componentes en tu dieta, ¿estás preparado? Venga. Que favorecen la obesidad. Componentes en la dieta que favorecen la obesidad. De acuerdo. ¿Cuáles serían? Y me dices tú, sí, los hidratos de carbono y las grasas. Y te digo yo, los contaminantes químicos que están en la comida. Los conocemos hoy día, ya está, todos trabajamos en eso, como obesógenos. Bien. Y el número 1 de los obesógenos se lo llevan los compuestos perfluorados. Los perfluorados, que la Unión Europea le ha declarado completamente la guerra y que han sido utilizados de forma masiva en todas las aplicaciones industriales y en todos los objetos.
los perfluorados. Están prohibiendo uno por uno. La Unión Europea ya ha prohibido 17, tienen 2000 y quieren sacarlos de forma rápida del mercado porque son altamente tóxicos. Y entre una de las toxicidades crónicas que ocurren para la población no profesionalmente expuesta, es decir, para todos nosotros, ciudadanos normales, no los de Estados Unidos en el Valle famoso, es fundamentalmente su interferencia con el metabolismo y la obesidad. La película Aguas Negras, Aguas Oscuras, Dark Waters, es la lucha de un equipo de abogados para acabar con la producción del teflón y la formulación de los perfluorados. Bueno, esos perfluorados, como son bastantes los diferentes monómeros, diferentes isómeros del producto, están en todas las aplicaciones. Es lo que hace. Está en el 80% del empaquetado del supermercado. No solo la comida. El hecho de que la comida esté en contacto con esos embalajes, así es, provocan en la población de una forma generalizada una tendencia a la obesidad. Recuerdo perfectamente un diario nacional que hace al menos 5 años ya publicó. A mí me encantó el titular. El envase también engorda. Toma ya. Toma ya. Y era, creo que era el ABC, ¿no? Acababa de sacar la noticia de los perfluorados en la sangre de toda la población española, las diferencias norte-sur, más perfluorados en Cataluña, País Vasco y Galicia, menos en no sé dónde, más en no sé cuánto, eran los niveles en sangre de esos perfluorados. Más en hombres que en mujeres, porque las mujeres pueden liberarse de esos perfluorados con cada embarazo y con cada lactancia, son acumulativos pero se transfieren durante el embarazo o la lactancia. Los mapas, la iconografía que acompañaba la noticia en un periódico nacional era espléndida, porque era como estábamos todos impregnados, como la edad era el mayor determinante, más viejo, más perfluorados tienes. Porque más expuesto he estado a lo largo de las décadas. Y no sabes quitártelos de encima, no sabes cómo eliminarlos. Porque no se eliminan fácilmente. No se eliminan fácilmente. Se ha acuñado el término en la Unión Europea hace menos de un año que se llaman, en lugar de persistent, que es como hemos dicho siempre al DDT, ahora se llaman forever chemicals, los compuestos químicos para siempre. Entonces la Unión Europea se lo pone en serio, decide y nos moviliza a todos para que produzcamos datos en los perfluorados, sobre los perfluorados, hacemos más investigación y empiezan las prohibiciones, y es, tú vas ha hecho tu llamada a la comida del repartidor de comida y te ha venido el ejemplo de comida del día, ¿no? El fast food, la comida rápida en el home delivery, a casa. Y empieza a sacar cajitas y cartoncitos de muy difícil identificación, uno que tiene la hamburguesa, el otro las patatas fritas, el otro la sopa y el otro la soja, y que cuando te lo has comido dices, soy un muy buen, tengo conciencia ambiental, voy a tirarlo. Y te pasas media hora buscando a ver si aquello es plástico o es papel. Si es papel, pero tiene una cubierta de plástico. Correcto. No eres capaz de identificar, te cuesta trabajo saber si es papel o es plástico. Dice, el vaso es de papel, pero ¿cómo puede aguantar un café o una Coca-Cola durante media hora si es de papel? Y entonces te das cuenta que está barnizado. Perfluorados. El gran uso de los perfluorados en comida ha sido hacer el papel y el cartón impermeable a la grasa y al agua. Con lo cual su extensión en food packaging, que es la forma cursi de decir en embalaje alimentario, ha sido enorme, enorme, enorme. Y por el momento no se está retirando. Y lo sometemos encima a un café, por poner un ejemplo, caliente, ¿eh? A una temperatura elevada, con lo cual estamos favoreciendo que esos absolutamente pasen a nuestro café y luego... Y te lo ingieras. Y tú estás llevando, te has envasado, como yo he dicho, premias a tu niño, a tu niña, con la comida rápida. Y entonces tienes allí todos los paquetitos y paquetones, todos de cartón, plástico, con una comida que no tiene la más mínima confianza, sí sanitaria, ¿no? Porque está biológicamente impoluta, pero con una producción ni sostenible ni saludable,
y además en un embalaje que está lleno de perfluorados. Bueno, cuando nosotros hemos empezado, una de nuestras últimas publicaciones, de hace menos de 6 meses, es niveles de 17 perfluorados en la leche materna. ¿De acuerdo? Nosotros siempre vamos a meter el dedo en donde más duele. Y entonces uno de nuestros objetivos es la exposición de la madre y del niño. Todo lo que hay en torno al embarazo, para que cuando te sientes en la mesa con un legislador, le diga que no estoy hablando de hombres de 55 años blancos y ricos, que estoy hablando de criaturas recién nacidas, prematuras. Estamos hablando del futuro. Del futuro. Y entonces nos interesa mucho la leche materna. De hecho, nuestra línea de trabajo de los últimos 2 a 3 años es analizar la leche del banco de leche materna. Y entonces son madres voluntarias, donantes, que tienen una enorme producción de leche y que dicen que lo que les sobra lo van a regalar al hospital, como quien dona sangre, para que se le prepare a los niños prematuros cuyas madres no tienen leche. Porque estamos convencidos de que la leche materna es el mejor alimento, mucho mejor que cualquier preparado químico envuelto en plástico. Y entonces decimos, bueno, vosotros habéis encargado de la calidad microbiológica de esa leche y queréis que no tenga sida, ni tenga hepatitis, ni tenga nada, y nosotros vamos a ver si tiene los contaminantes que tiene la madre. En la leche materna está todo. Alguien pensaba que la Virgen del Carmen está vigilante y tenía un sistema, esas cosas que le gusta tanto a la gente, ¿no? Que hay como un sistema, un bien superior que te protege. Anda. Todo lo que tiene la madre está en la leche materna, están todos los cosméticos. Esa madre donante se pone cosméticos porque se pone cosméticos y están en la leche, porque es una de las formas de eliminación y su alimentación está reflejada en la leche. Pero ella solamente le han dicho que no beba alcohol y que no fume. Por favor, durante el tiempo que seas donante, no bebas alcohol y no fumas. Y claro, te metes en una berenjenal porque estás estudiando algo que te parece la mejor forma de alimentación, algo que tienes que favorecer, que es la lactancia materna, pero con unas restricciones o con una información que es obligatorio dárselo a las madres. El problema no es de culpabilidad de la madre, ni del centro sanitario que da esa leche, es de la sociedad por no haber considerado que en ese 50% de la población mundial es mujer, porque había hecho todo para el hombre, para el macho rico, blanco y del primer mundo, que era el modelo humano. A proteger. A proteger. Y de pronto nos damos cuenta en el año 2000 que hay 50% de la población que tiene otro sexo, que es femenino, para el cual conocemos muy pocas cosas porque, por ejemplo, en farmacología no se experimenta el efecto de los fármacos en las mujeres fértiles, no vayan a estar embarazadas. Y entonces tenemos lagunas en el conocimiento. Y en el caso de exposición tenemos una gran espada de Damocles. Las mujeres, ¿tú lo sabías?, voluntariamente y si quieren, se preñan y se convierten en las transmisoras de la exposición a la descendencia, machos y hembras. Yo siempre digo de broma, si los hombres tuvieran los niños y las mujeres las niñas, este tema se habría abordado en el siglo XIX. Pero no, resulta que era solamente la mujer, la olvidada, la que se expone y además transmite la exposición. Hay una figura que yo muestro siempre, cuando una mujer está embarazada, se expone ella, expone a la segunda generación, que es su embrión y su feto, y expone hormonalmente también a las células germinales de ese embrión y de ese feto. Luego las consecuencias de esa exposición pueden verse en el nieto. ¿Tú te crees que hay conocimiento y estudios epidemiológicos lo suficientemente profundos como para saber a un individuo con infertilidad y 34 años qué hizo su abuela? A ver, te lo digo otra vez. Un individuo que va a una clínica de infertilidad porque tiene una zoospermia, porque es incapaz de fecundar a su pareja, la exposición pudo ocurrir no en su madre, sino en la abuela. Pero el drama, si me permites la expresión drama,
no es solo de esta generación que estamos viviendo. O sea, el problema es de las consecuencias que tendrá en esas próximas 2 generaciones. A ver, déjame, voy a un congreso de ginecólogas, vale, dominada afortunadamente la ginecología y la obstetricia por médicas, lleno, y me dan a hablar desafortunadamente a las 8 de la mañana, porque estas cosas, como empiezan las enfermedades por la etiología, las causas están a las 8, que lo interesante es ya llegar a las 12. Y les digo, a ver, compañera, atended, si todo lo que he hecho yo en los últimos 43 años es cierto, lo malo está por venir. ¿De acuerdo? Así, lo malo está por venir, porque si es cierto que las exposiciones tempranas tienen consecuencias tardías, lo que estamos viendo ahora es el comienzo. Es decir, lo malo está por venir. Y el otro día me voy a un concierto de jóvenes en Barcelona, en Gerona, en Torelló, sí. Y me dice, vamos a contarle a estos en los ratos de descanso, a ver cómo entra la gente joven, 16, 22 años, con estos temas. Y pensé, a ver, digo, el catastrofismo tenemos que olvidarlo, porque el catastrofismo se lo ha hecho hasta la derecha, ya hasta los poderes más rancios se han apoderado del catastrofismo, luego ya no podemos asustar a nadie. Si ahora vamos hablando de la catástrofe, ya parecemos que estamos en el sistema. Porque, hoy no, octubre, el año que viene, bueno, todo lo catástrofe. Digo, entonces ya no podemos ni siquiera, ya nos han robado hasta el asustar. Porque podría ser bueno diciendo, no lo hagas, no hagas, di no. Y digo, ¿cómo damos un mensaje positivo a la gente joven para decir? Y yo le digo, a ver, chicas de 16 años, tenéis que levantaros, poneros de pie, poner los brazos en jarra y decir, no me gusta tu cara, cuanto más veces mejor, no me gustan tus reglas, no me gusta la forma en que has establecido las prioridades y la defensa de los seres humanos, porque no me favorece. Es decir, la gente tiene que empezar, y sobre todo la gente joven, a decir, basta, no me gusta la ropa de un solo uso, no me gusta la ropa de plástico polietileno tereftalato, PET, o poliéster, que es el mismo nombre, que no sabemos qué vamos a hacer con ella. No me gustan las cosas de usar y tirar, no me gusta el reciclado, me gusta la reutilización, la reparación, la reducción. Es decir, son ellos los que tienen que decir, afuera con tu sistema. Es decir, tienen que decirnos a nosotros, tu modelo es imperfecto, es claramente imperfecto. Pero para eso tienen que conocerlo. Claro. Y que tienen que saber que es imperfecto, y se vende como perfecto. No, es terriblemente imperfecto, y sobre todo es peor, porque la gente te ha convencido que el progreso trae más esperanza de vida, ¿no? Por ejemplo, eso es el gran argumento. Pues digo, bueno, te trae más esperanza de vida. Claro, si no te has muerto con 36 años de cáncer de mama metastásico, si no te has muerto con 36 años de cáncer de mama metastásico, las cosas van bien. O si no estás toda tu vida arrastrando la diabetes. O como le digo a la gente, ¿sabes cuál es la medicina más vendida en España después de los 4 analgésicos más vendidos? La hormona tiroidea. Te lo digo otra vez. La medicina más vendida con receta en España después de... El producto farmacológico más demandado en España por la población en general es la hormona tiroidea. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo es hipotiroideo. Vas a la consulta, has estado en el ginecólogo por los problemas de tus reglas, eres mujer. Has estado en el digestivo por los problemas de tu peso. Has estado en el psiquiatra porque te estás volviendo loca. Hasta que por fin vas al endocrino, te hace una TSH, un análisis de sangre o eso, y te dice, tienes un hipotiroidismo. Es un hipotiroidismo leve, pero parece que tu tiroides ha dejado de funcionar, y te ponen la medicación con hormona tiroidea. Muy barata, muy fácil de dosificar, y añades otro más a los 750.000 nuevos casos de hipotiroidismo. Desconocido, causa desconocida. Y le decimos, a ver, del censo de compuestos químicos en el mercado,
que te voy a recordar que son 134.000. Hay 134.000 compuestos químicos desde finales del siglo XIX hasta ahora, sintetizados por el hombre y la mujer, y hay como unos 64.000 activos. Pero, pues de esos compuestos químicos que hay en el mercado, que te rodean, hay unos cuantos que interfieren con tu tiroides. Se llama disrupción endocrina tiroidea. Y están fundamentalmente, por ejemplo, en los antillamas, en todo lo que lleva tu ropa, tu mobiliario, tu casa, tu ordenador y tu televisor para que no arda, porque todo está protegido contra el fuego. Se llaman los compuestos polibromados, otro nombre más, ¿de acuerdo? Y los polibromados están, porque nosotros lo hemos visto, en la sangre y en el tejido adiposo de todas las españolas. Y esos polibromados, en los ensayos en animales y lo que conocemos, son antitiroideos. Que además de tomarte tus pastillas, trataremos de convencer a tu endocrino que te dé alguna pista sobre cómo evitar la exposición a los polibromados. La fuente más importante de polibromados, ¿sabes cuál es? El polvo de tu casa, el polvo de casa, porque se desprende de la electrónica, del router que nunca ha apagado, del televisor que te da pereza apagar y del módem que te da pereza apagar, y que todos están calientes y evaporando antillamas. Del nuevo tresillo que te compraste ayer, maravilloso, que tiene una etiqueta que dice no arde, antifuego, repelente del fuego, y de toda la ropita que le has comprado a tu niño en la tienda especializada que dice protegida contra el fuego. Todo eso son polibromados. Y estamos a ver cómo van suprimiendo. Y ya han suprimido 4. ¿De cuántos? 600. 4 de 600. De 600. Siempre hay, dice, vamos a suprimir los de 8 carbonos, perdón, los de 8 bromos, y les quedan los de 12, porque parece que son menos tóxicos. Todo eso, te voy a decir, los perfluorados, los polibromados, los organoclorados, el bisfenol A, no estaba contigo en el año 60. Mi vida, mi infancia, estaba basada en terrazo, en mármol, en cristal, en madera, en algodón, en lino y ya está. Y de pronto apareció un día en clase un compañero, yo tenía una cartera, soy el quinto de 5 hermanos, y heredaba la cartera, y tenía una cartera de cuero. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? De ese tipo de carteras. No se rompían nunca, era de cuero, era decir, venía de un animal, no era vegana. Y la cartera de cuero, y de pronto apareció uno con una cartera de plástico. Y la plumilla y todo se sustituyó por el bolígrafo Bic, y empezó el plástico a invadir nuestra vida. Y ahora vas a un colegio, el suelo es de PVC, las paredes son de resina epoxi, las cortinas son de poliéster, la ropa de los niños son de poliéster con polibromados para que no ardan, y los pupitres son de melamina y formaldehída. Es decir, el medio ambiente donde tú has metido a tu hijo no tiene nada que ver con el medio ambiente donde tú te desenvolviste, nada. No me refiero ya a la alimentación, no me refiero a que el ministerio sea más estricto y no tenga ya en el mercado ni el lindano ni el DDT, y se cargara el 30 de enero del año 2020 el clorpirifos, por fin. No se trata a aquellos venenos que ellos tienen identificados, se trata de toda la química ambiental que te rodea, que está en tu nuevo mundo y que forma parte de tu existencia. Y volvamos al dato. Tú has dicho que todos estos productos han desarrollado una cifra que son, en cuanto a hiper e hipotiroidismo, a las dos. Sí. Y han disparado los casos en mujeres. ¿De qué forma es exactamente? Sí, el problema es que no tenemos la demostración de la asociación de causalidad. Bien. Sabemos por un lado de la exposición y sabemos por otro lado del mecanismo, es decir, la plausibilidad biológica de que el mecanismo es real, y sabemos la observación clínica. Tenemos que vincular las exposiciones con la observación clínica. Eso nos lleva dinero, tiempo y años. Evidentemente. Y nosotros decimos, tienes evidencia más que suficiente para actuar preventivamente. Claro. Tú lo firmaste
en Europa eres Europa, y desde hace muchos años Europa tiene que legislar en función del principio de precaución o de cautela, que es anticipatorio y que significa que no es necesario la demostración absoluta de la asociación de causalidad para tomar medidas si lo que se trata de proteger es un bien mayor, y en este, por supuesto, es la salud de las personas, es el mayor de los bienes. Luego tienes elementos más que suficientes para actuar preventivamente, eliminando y sacando del mercado los productos cuya exposición es una realidad, cuya plausibilidad biológica está demostrada como causa de enfermedad, y lo único que te queda hacer es la demostración absoluta. No queremos llegar a la demostración absoluta porque la demostración absoluta significa que alguien se ha fastidiado. Y sobre todo que estamos perdiendo tiempo. Por supuesto, que es decir, cuando al final hacen la asociación de causalidad entre exposición y efecto porque ha habido gente que se ha fastidiado, es demasiado tarde. Eso no es, ese sistema no lo queremos, ese sistema perverso de demostración del daño no lo queremos. Queremos un sistema que se anticipe al daño. Y que no haga la vista gorda, que no mire para otro lado. Bueno, en general, yo no creo que en Europa se dé mucho lo de la vista gorda. Lo que hay es, primera premisa, encantados de estar en Europa, porque siempre hay países con una mayor devoción a estos temas que van liderando. Francia ha ocupado un lugar de liderazgo enorme en esto, no hablamos de la energía nuclear, pero sí de la exposición química. Un enorme liderazgo, Dinamarca, Suecia, Holanda, países con una enorme conciencia de protección ambiental y protección de las personas, en donde presionan a Europa para que vaya tomando medidas preventivas. En algunos países se toman en el año 2014 como la supresión de los tickets de caja basados en bisfenol A en Francia, y nosotros nos esperamos al 2020, ¿de acuerdo? El último día. ¿Y los tickets ahora mismo ya están libres de...? No lo sabemos, porque en toda Europa están marcados en el reverso como libres de BPA, BPA Free of BPA o Sans BPA, pero no en España, no están marcados. Y le decimos al Ministerio, ¿pero por qué no le exiges que pongan por detrás libres de BPA en castellano? No lo pone. Alguna multinacional establecida en España lo pone, pero el Estado no lo ha obligado, aunque pensamos que está obligado el que no se utilice papel con bisfenol A. Papel térmico, que el papel térmico no solamente son las tickets de caja, ha sido el papel térmico que utilizaban los controladores aéreos cuando sacaban los listados, el que te daban el informe del electrocardiograma en tu hospital, o el que utilizaban toda la gente que ha utilizado durante años papel térmico, que es una forma de exposición a bisfenol A. Fíjate, y dice, bueno, pero eso realmente es una exposición limitada, el contacto puntual. Es poco, puntual, profesional. A ver, año 2007, sí, publicamos la presencia de bisfenol A en el papel reciclado. Nos dan tortas por todos lados. ¿Cómo vamos a hablar mal del papel reciclado? Nadie utiliza bisfenol A para hacer papel. ¿Qué tontería están diciendo ustedes? Nos presentamos en Bruselas, enseñamos. Nosotros empezamos siempre con la publicación en una revista científica. Enseñamos aquello, esto es muy serio, este papel reciclado es un problema. Pasan 10 años, y dicen, anda, se nos había olvidado segregar el papel térmico antes de su reciclado. Es decir, el papel térmico, tú tiras el papel en tu casa y lo tiras con el papel, y cuando se recicla el térmico y el normal, y entonces el papel reciclado tiene bisfenol A, y han tardado 10 años en darse cuenta y en darnos la razón, como nos insultaron con la publicación aquella. Anda, ¿cómo va a ser el bisfenol A si nadie utiliza bisfenol A en ningún proceso del papel? Dice, pero sí, pero si no estás segregando y separando el papel térmico del resto, cuando haces la pasta estás incorporando un contaminante. Y a partir de entonces te voy a decir una cosa muy seria y muy dura para nosotros, le tenemos un miedo a la economía circular que no te puedes ni imaginar. Cada vez que nos dice un ingeniero, nos habla de economía circular, se nos pone el pelo de punta. En mi libro, Libérate de tóxicos,
Hay un capítulo que el editor no quería que se llamara así, pero yo me empeñé, que se llama capítulo 21. Quien recicla mierda obtiene mierda reciclada. ¿De acuerdo? Para convencerte de que no todo es aprovechable, de que el proceso de reincorporación en tu vida de materiales de desecho tiene que hacerse con muchísima precaución, porque los materiales de desecho no son todos válidos. No se trata de reciclar, se trata de reutilizar aquello que es conveniente. Y entonces cuando empezamos a hablar con empresas importantes que hacen la certificación del material para ser reciclado, multinacionales establecidas en Alemania y que certifican para toda Europa, te dicen el agobio tan enorme que tienen para poder certificar como válido para ser reciclado material que es altamente contaminante. Material que está recuperado del mar y que por plásticos y han acumulado hidrocarburos aromáticos policíclicos, es decir, toda la grasa esa de petróleo que está flotando se incorpora al plástico, ese plástico no lo puedes meter tú en el sistema de nuevo. Dicen, limpiarlo es carísimo. Digo, entonces, ¿dónde está el beneficio del reciclado? Exclusivamente en la botellita de PET que tú metes en el contenedor para que otro la coja de forma inmediata antes de que se eche amigos. Ya lo que es echarse amigos, ¿no? Contaminarse bacteriológicamente o contaminarse químicamente con otros para hacerte otra botella. Y siempre digo, mi ignorancia como médico, ¿no sería más fácil llevar tu botella de cristal y que te la devolvieran llena? ¿De acuerdo? ¿No sería más fácil llevar tu botella de cristal que la lavaran y te la llenaran del mismo producto que te han dado, que se llama la reutilización? No. ¿Sabes cómo han propuesto que es la reutilización? Tienes que ir a un contenedor, agárrate, a ver, Rafael, agárrate, que es más alto que la media, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Para que empinándote tires la botella desde arriba para que se rompa. Correcto. Y dice, es que claro, es que rotas caben más. No. Lo que quieren es reciclar el vidrio, no reutilizar el vidrio. Digo, pero ¿tú sabes el dineral que cuesta hacer vidrio? Con los procesos esos de fundición de las arenas y la mezcla del vidrio reciclado con otro. ¿No es mucho más barato reutilizar la botella que romper la botella y hacer una botella nueva? ¿O es que ahí no tienen negocio? Ahí no tienen negocio. ¿Cuántas veces, para la gente que tiene mi edad, hemos ido a comprar la cerveza llevando unas cajas de cervezas vacías? Las que entran por las que salen. ¿De acuerdo? Y no pasaba nada. Y era completamente sostenible. El mismo tipo que traía de la fábrica las cervezas vacías, llenas, se las llevaba vacías. Las lavaba y te las volvía a ofrecer. Con usos infinitos. Era la reutilización. Pero ahora ni siquiera la reutilización es válida. La reutilización viene por destruir el material para volverlo a fundir y hacerte una botella nueva, que es un gasto energético enorme y que tiene beneficios oscuros que todo el mundo ha denunciado ya, ¿no? Y el plástico, el resto, no se recicla el polietileno, ¿de acuerdo? No se recicla el poliestireno, no se reciclan las macetas, ni los bolígrafos, ni las carteras, ni los enchufes, ni los marcos, ni ningún plástico que sea menor de 10 centímetros, porque se cuela por la tolva. Solamente algunas ciudades exquisitas tienen para reciclar polipropileno. Sí, pero al final, ¿de qué estás hablando? De un sistema terriblemente imperfecto. Terriblemente imperfecto. Y entonces están convenciendo de que ese reciclado es bueno, ¿vale? Pero es la última de las opciones. Previa tendría que haber estado la reducción y la reutilización. Nadie, a ver Rafael, te ha dicho que haya unas condiciones higiénicas superiores porque 6 tomates idénticos e insípidos
vayan en una barqueta de poliestireno con un film de polietileno en una bolsa de polipropileno. Todo eso es gratuito. Gratuito no, todo eso lo estás pagando, pero todo eso es innecesario. Solamente favorece al vendedor, en ninguna manera a la salud del consumidor. Ni es saludable ni es sostenible. Ya cuando quieras hablamos del tema. Por fin apareció un texto de 76 páginas en la revista más famosa de medicina, que se llama The Lancet, el bisturí, que se llamaba Producción alimentaria en el Antropoceno. Y era enseñarle a los médicos que la palabra saludable y sostenible van de la mano. Que las cosas tienen que ser no solamente saludables, sino además sostenibles, para que tu endocrino, me estás escuchando, ¿no?, deje de aconsejarte que tomes kiwis para el estreñimiento, porque el kiwi que tú estás comprando viene de Nueva Zelanda, ¿de acuerdo? Y probablemente sea saludable, porque es ecológico, pero los 20.000 kilómetros que han tenido que hacer no son sostenibles. A ver si ya por fin empiezan a ponerse de acuerdo unos con otros y empiezan a hablar de saludable y sostenible para ambas cosas. ¿Qué es saludable y qué es sostenible? Entonces, ese sistema de alimentación del súper empaquetado, ya sabemos que no es sostenible porque son recursos de petróleo, y yo te digo a ti que no es saludable porque incorpora compuestos químicos a tu comida, entre ellos los perfluorados. Yo te quiero dar las gracias. Yo te quiero dar las gracias porque estás haciendo una labor que nadie se ha atrevido, hasta mi conocimiento, a hacer. Una labor de divulgación sin pelos en la lengua, con verdades como puños, con asuntos desconocidos por el ciudadano que sale absolutamente, o sea, que le afectan de primer orden, y que si no fuera por personas como tú, seguiríamos sin saber décadas y décadas, y sobre todo lo peor, con unas consecuencias impredecibles. Así es. Es decir, te agradezco tu felicitación o tu agradecimiento. Te voy a decir una cosa, las consecuencias las conocemos. Podemos vislumblarlas. Podemos vislumblarlas. Pero podrían ser incluso peores. Sí, son los patrones. A lo mejor no va a haber nada nuevo, ¿de acuerdo? Nada nuevo en el mundo, ¿no? Pero lo que va a aumentar es la frecuencia. Nosotros decimos, esto no produce enfermedades distintas, aquí no hay cosas distintas. Ya. Aumenta la frecuencia de presentación. Que no es poco. Que no es poco, hombre. Me contabas en una conversación que tuvimos hace tiempo que cada día será menos frecuente que los jóvenes embaracen a sus parejas. Absolutamente. De penalti, como decíamos en su día. ¿Por qué? Porque somos más estériles. Absolutamente, pero es lo que se llama la fecundidad. Una cosa es la fertilidad y la fecundidad de las parejas. Y hay un parámetro que nosotros medimos y tratamos de evaluar, que es el tiempo al embarazo. Las relaciones normales hasta que la hembra queda embarazada, ¿de acuerdo? Time to pregnancy. Ese time to pregnancy se va alargando y alargando y alargando, indicativo de que es cada vez es más ineficaz el proceso. Y durante años, históricamente, eran problemas de la mujer, hasta que hace 20 años empezamos a ver que los datos de mala calidad seminal del varón en toda Europa tenían el mismo reflejo en España. Los estudios de aquí no eran poblacionales, se habían hecho en torno a clínicas de fertilidad, había un enorme sesgo en la selección de la población. Nosotros hicimos el primer estudio poblacional en Almería, después se repitió en Almería-Murcia, 10 años después, y hay una tendencia muy dura, muy jodida, de mala calidad y cantidad seminal, que no tiene ningún tipo de asíntota. Nadie ha dicho que se esté aplanando a unos niveles bajos. Está cayendo y eso está favoreciendo pues el proceso, el enlentecimiento en la fecundación y la necesidad de recurrir a sistemas de fecundación in vitro. Como yo digo, en Granada, que es mi ciudad, ya hay más clínicas de fertilidad que farmacias. Hay una clínica de fertilidad en cada esquina. Es decir, es una respuesta terrible de la sociedad, que es solucionar los problemas de la técnica
con más técnica. ¿De acuerdo? En lugar de con más prevención y más educación, ¿qué está ocurriendo para que la calidad seminal sea mala? Si es, como decían, el móvil en el bolsillo o los calzoncillos, ¿de acuerdo? Que no se lo cree nadie, nosotros pensamos, sí, tenemos una buena hipótesis, es la exposición hormonal en fases tempranas del embrión macho a estrógenos. Es lo que se conoce desde siempre como una cosa anecdótica, el síndrome de disgenesia testicular, que está vinculado al no descenso testicular en el nacimiento, la criptorquidia, que habéis oído hablar, a la mala calidad seminal y al cáncer de testículos. Y forma parte todo del mismo corolario, de la misma enfermedad, de esa exposición temprana. Hay que evitar esas exposiciones. Ginecólogo, deja tu confort de la clínica y vete al colegio a educar a los niños y a las niñas, a decirle, no todo es válido, no todo es gratis, vuestros hábitos que nosotros os hemos vendido o hemos regalado, muchos de ellos son insanos. Sí, hay que empezar en la reeducación, en la disminución. Afortunadamente muchos de estos procesos hormonales, te voy a dar una buena noticia, son reversibles. Son reversibles porque cuando falla, disminuye la exposición, disminuye la enfermedad o cesa el cuadro patológico. Entonces, gracias a esa reversibilidad, te queda una esperanza de que puedes en un momento decir basta, ¿no? Si miramos a largo plazo y reducimos todos estos contaminantes que ingerimos sabiéndolo o no, dentro de unas generaciones volveremos a la normalidad y a reducir los casos de enfermedad tan alarmantes que se dan en algunos casos. Absolutamente, y probablemente nos daremos cuenta, y ojalá sea así en unos años, bueno, decenios a lo mejor, se dan cuenta de que esta sombra negra, como yo lo llamo, del petróleo, pues no solamente era malsana para el medio ambiente, sino también para la salud humana, que este descubrimiento de la química de síntesis tenía sus lados oscuros. Por supuesto que en esa química de síntesis están los analgésicos y la medicación y mil cosas, ¿de acuerdo? Y la anestesia y la asepsia, y están mil cosas que son positivas. Pero hay un trasfondo de exposición humana que tendrá, como tú has dicho muy bien, un coste en adaptación. Y probablemente habrá unos supervivientes adaptados que sepan metabolizar los perfluorados y ya no sean un problema de forever chemicals, y otros que sepan metabolizar no sé cuánto. Seguramente alguien sobrevivirá, pero como decías tú al principio, con qué daño y qué sufrimiento tan enorme vinculado a esa enfermedad, ¿no? A la enfermedad que han provocado. No nos hacemos una idea. Tomemos, gracias a testimonios como el de Nicolás Solea, conciencia. Es la única esperanza. Muchísimas gracias, Nicolás. A vosotros, un placer. Cambiamos hábitos poco a poco, sí, de una sociedad ignorante de estas cuestiones. Te recuerdo que es la primera entrega. Que vendrán más. Vendrán más. No han quedado los cosméticos y no han quedado otras cosas. Lo importante es educar a la sociedad acerca de lo que ingiere, de lo que convive y de todas esas cosas, para que dejen de utilizarlos o los aparten o los alejen lo máximo posible. Sí, así es. Muchísimas gracias.